Romanos capítulo 3. Me gustaría, antes de empezar con el capítulo 3, poneros un poquito en circunstancia, porque este capítulo 3, este principio del capítulo 3, es una consecución del capítulo 2 a partir del versículo 17. Recordad que el apóstol Pablo empieza a demostrar y, en cierta forma, vamos a decirlo así, aunque no es la palabra correcta, a acusar primero a la humanidad en general de que vive en pecado y vive alejado de Dios, pero llega un momento en que se dirige concretamente al pueblo de Israel, concretamente a aquellos que, como dice el versículo 17 del capítulo 2, tienen por sobrenombre judío. Y allí dice en el versículo 17, permíteme que lo lea del capítulo 2, antes de pasar al capítulo 3, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, fijaros en lo que se enorgullecían, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, es decir, de los faltos de conocimiento, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y sigue hablando un poco más adelante, y sigue hablando de un hecho que nos recuerda a un pacto, una señal, que es la circuncisión. Todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? Entonces ellos se sentían muy orgullosos, los judíos, el pueblo de Israel, de esta señal, porque ellos pensaban, y lo eran, de que eran distintos, eran el pueblo escogido de Dios en la tierra. Y que por esa señal se reconocían que pertenecían a este pueblo. Y estaban orgullosos de ello. Pero Pablo echa todo este argumento por tierra. Porque dice, tú porque tengas una señal exterior, no estás libre del juicio de Dios. Para nada, en absoluto. No estás libre del juicio de Dios. Porque a Dios lo que le importa no es la señal exterior, es la interior, es la del corazón. Y eso es lo que a Dios le importa. Y esa señal solamente la puede hacer Dios. Fijaos lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3. Diciendo y profetizando el Señor de que serían rebeldes a Él, de que serían esparcidos por todo el mundo, y que si se arrepentían, volverían, Él los traería a su tierra y demás. Y dice allí el versículo 3. Entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahvé tu pueblo, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá. Dice el versículo 6, que es el que quería ir realmente, y circuncidará Yahvé tu Dios. ¿Quién va a hacer la circuncisión? El Señor, no el hombre. El hombre no tiene mérito. Es Dios quien hace la circuncisión en el corazón. Y circuncidará Yahvé tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿a fin de qué? A fin de que vivas. Por tanto, la señal exterior de la que ellos tanto se enorgullecían por ser descendientes de Abraham, con quien hizo este pacto el Señor, no les valía para nada ante Dios. Ellos pensaban de que estaban por encima, de que estaban un escalón por encima de los demás, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. De hecho, lo son. Son el pueblo escogido de Dios en esta tierra. Pero eso no te libra. Eso no te libra. Y termina el capítulo 2 diciendo, ¿cuál es la verdadera circuncisión? La del corazón. Y esa circuncisión solamente la puede hacer el Señor. Pero también comienza el capítulo 3 y dice, pero alguna ventaja tiene que tener esto, ¿verdad? Y lo dice así, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y el versículo 2 contesta el propio apóstol Pablo, mucho, en todas maneras. Claro que aprovecha. El ser el pueblo escogido de Dios en esta tierra, claro que aprovecha. ¿Y de qué aprovecha?
de que se le ha dado la palabra del Señor. Son los custodios de la palabra del único Dios verdadero. Y eso es un privilegio. Y como tal, también debían de vivir en santidad para Dios. Porque cuando alguien era circuncidado, era apartado para Dios. Y debía de vivir para Dios. Y esa era también una de las finalidades, vivir para Dios. El bautismo, por el cual hemos sido bautizados aquellos que hemos aceptado a Cristo en la cruz del Calvario, revela esto también. Cuando nos sumergimos, estamos reflejando que hemos muerto a nuestros pecados, hemos muerto a nuestra vida anterior, y cuando salimos del agua, estamos diciendo, hemos muerto a nuestra vida interior, pero hemos nacido para una nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? Vivir para la gloria de Dios, vivir en santidad para Dios. Pero el bautismo no nos quita de que el Señor también nos discipline en su momento. Si nos portamos mal. Es así. Es así. A partir del versículo 3, el apóstol Pablo empieza a hacer una reflexión con la mente humana, desde el punto de vista humano. Y fijaos lo que dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios cumple todo lo que dice y todo lo que promete, absolutamente todo. Dios no depende de nuestra fidelidad. Dios no depende del hombre. Dios depende solo y exclusivamente de Él mismo. Él es fiel y Él cumple todas sus promesas. Y todas las promesas que le tiene prometidas a su pueblo terrenal, al pueblo de Israel, a los israelitas, pero no solo a ellos, sino a todos los que después hemos creído en Él, Él las va a cumplir, porque Él es fiel. Y la desobediencia de su pueblo, la desobediencia de los que hemos creído en el Señor, porque a veces caemos y tenemos que reconocer, hermanos, que caemos, que no vivimos igual que anteriormente, pero que a veces caemos y pecamos, y yo diría que incluso diariamente, y hablo por mí, el Señor es fiel a pesar de todo eso, y tiene misericordia en nuestras vidas. Y dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y ahora dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Fijaos que el apóstol Pablo se identifica. El apóstol Pablo no dice, y si vuestra justicia hace resaltar. Dice, y si nuestra justicia hace resaltar, porque él se incluye. Él sabe que es un pecador redimido por la sangre de Cristo, que ha sido perdonado por Cristo, porque ha creído en Él. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Fijaros, este es el pensamiento del hombre. Es un pensamiento egoísta. Si a pesar de que soy malo, yo hago que resalte la gloria de Dios y que resalte Dios sobre todo, porque me tiene que castigar. Encima que le estoy haciendo un favor, me tiene que hacer favor en la mía ahora, ¿no? Ese es el pensamiento del hombre. Ese es el pensamiento humano. El de estar a la misma altura de Dios o incluso por encima de Dios. Fijaos que lo que dice, lo vuelvo a leer. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? O sea, se está excusando. ¿Por qué? Porque tengo que ser juzgado. Porque tengo que rendir cuenta ante aquel que es el Señor del cielo y de la tierra. Y no hay más. Porque como ha leído Juan en el capítulo 6 de Proverbios,
Todos hemos mentido alguna vez, todos hemos deseado el mal alguna vez a alguien, y el que diga que no, perdón por los que están aquí presentes y por los que me escuchen este mensaje, es un mentiroso. Es mentiroso. Todos hemos hecho o hemos deseado algún mal a alguien alguna vez. Y mentir es hacerle el mal a alguien, porque no le estamos mostrando ni le estamos diciendo la verdad. Y fijaos el pensamiento de la gente, el pensamiento egoísta. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman como que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, vamos a hacer lo malo para que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos bendiga. Ese es el pensamiento humano. Ese es el pensamiento humano, ese es el pensamiento no de antes, sino también de hoy. Es un pensamiento egoísta, el yo soy justo. Pero tú eres justo ¿por qué? ¿Por tu baremo o por el baremo de Dios? Porque si es por tu baremo eres justo y siempre serás justo. Incluso entre los delincuentes, entre los criminales, hay baremos entre ellos. Y son delincuentes y criminales que han sido juzgados y sentenciados. Pues incluso entre ellos hay baremos y se creen justos algunos más que otros. Pero conforme al baremo de Dios, ¿somos justos? ¿Somos buenos? La respuesta es no. Es no. ¿Qué pues somos nosotros mejor que ellos? Fijaos cómo el apóstol Pablo, y esto me llama la atención, cómo él se incluye. Él no está exento. Porque él es un judío más. Él es de la tribu de Benjamín. Es un benjamita. No viene de la tribu de Judá. Es del reino de Judá. Pero él se incluye. Porque se está identificando con aquellos con los cuales está hablando. Porque él era como ellos. Como dice Filipenses capítulo 3, fariseo de fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia. Era como ellos. Pero gracias a Dios se dio cuenta de que iba por un camino equivocado, lo cual les quiere hacer ver a sus conciudadanos. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles. Es decir, a todo el mundo. Todos ya han sido. Todo está demostrado, os he demostrado, desde que empecé esta carta, de que todos somos culpables delante de Dios. Y no tenemos excusas delante de Él. Y fijaros cómo hace o termina esta sentencia, por así decirlo, citando las Escrituras. No lo hace con su propio pensamiento, no lo hace por sus propias palabras, sino lo hace citando las Escrituras. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Por qué no hay justo ni aun uno y por qué no hay quien entienda? El propio versículo 2 nos da la respuesta. No hay quien busque a Dios. Hoy el hombre no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien dio el primer paso para encontrarse con el hombre. El hombre se apartó de Dios y no quiere volver a Él. Y es Dios quien lo busca. Y fijaros las consecuencias de ese no buscar a Dios, de ese alejamiento. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente decir, es que yo soy bueno? Porque yo no le hago el mal a nadie. Yo no le he hecho el mal a nadie. ¿Cómo se justifica delante de la gente? ¿Por qué? Porque está usando su propio baremo. Pero vamos a usar el baremo de Dios. Vamos a ir a los 10 mandamientos solamente. Cuando dice, no mentirás, no robarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y mucha gente tiene que decir, pues sí, es verdad, he fallado. No muchas, sino todos tendremos que decir, pues sí, hemos fallado. Alguna vez no hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre porque nos hemos enfadado y no le hemos dado la honra que merecía, o porque lo hemos visto en algún momento en alguna necesidad y no lo hemos ayudado. No solo a él, sino a nuestro prójimo también.
O como decía el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y este segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿hemos amado a nuestro prójimo siempre como a nosotros mismos? La respuesta es no. Permitidme que sea tan contundente como el apóstol Pablo. La respuesta es no. Entonces, hermanos, somos culpables delante de Dios. No solo hermanos, sino los amigos que nos visitáis en esta mañana. No hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Me acordaba de Proverbios 6. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. ¿Cuántas personas viven agobiadas, atormentadas, que no le ven sentido a la vida? Porque es que viven alejados de Dios. Y fijaros, yo creo que el versículo 18 es el que resume todo lo que hemos leído anteriormente. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor, no hay respeto por Dios, es lo que está diciendo. A Dios no se le respeta como quien es, ni se le obedece como quien es. Y en el capítulo 1 vemos todo ese desarrollo, a cómo llegaron a ese al dejar ese temor de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hay versículos que no hace falta ni que se expliquen, porque por ellos mismos se explican y se expresan. No hace falta añadir nada más. Y fijaos lo que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Quién no va a ser justificado? Nadie va a ser justificado. Ni incluso el que se crea bueno va a ser justificado delante de él. Porque por las obras no se salva nadie. Porque nadie se puede justificar delante de Dios. Dice Efesios capítulo 2 que por fe, por gracia somos salvos, no por obras, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar, nadie se puede justificar delante de Dios. ¿Y cuántas veces se revela Dios al hombre? ¿Cuántas? Una y otra vez, día tras día, día tras día. Lo que me recuerda al rey Acab. ¿Cuántas veces se reveló Dios a Acab? Para que reconociese que él era el único Dios verdadero. Y sin embargo, ¿qué hizo Acab? Vale, me parece muy bien, pero yo tengo mi propio pensamiento y voy por mi camino. Las consecuencias fueron serias para él, igual que serán serias para todos aquellos que no quieren aceptar al Señor en sus vidas. Y que un poco más adelante dice, y me llama la atención porque dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocería que robar es malo si el Señor no me hubiera enseñado a mí, Él, no robarás. ¿Y eso qué es? Es la ley de Dios. Cuando dice, no dirás falso testimonio, es decir, no mentirás. Cuando yo miento y conozco ese mandamiento, me doy cuenta de que he pecado contra Dios. Y soy culpable ante Él. Y solo hay una solución para eso, la cual vamos a ver ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fijaros, antes en un juicio, antiguamente, ¿cuántos testigos habían de haber? Para que esa acusación fuera cierta. 2. ¿Qué hemos leído aquí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, un testigo, y por los profetas, 2 testigos. Todo lo que la ley dice es cierto. Todo lo que la palabra de Dios dice es cierto. Y Él cumple sus propias leyes. 2 testigos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y fijaros lo contundente que es el Señor por medio del apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado y todos los hombres están separados de Dios. No pueden tener relación con Él, porque el pecado está entre Dios y ellos. Y el pecado es una barrera que no puede quitar el hombre. Solamente la pudo quitar y la puede quitar Dios mismo, la persona de Jesús. Si nos quedáramos aquí, diríamos, uf, qué mensaje más terrible, ¿verdad? Estamos condenados todos. Bueno, pues, vivamos y comamos, que son 4 días la vida. Y ya sabemos lo que nos va a quedar después. Pero Dios no se queda ahí. Dios es amor y es misericordia y es paciencia. Y sigue diciendo, siendo justificados, ¿cómo? ¿Cómo sigue leyendo, hermanos? Gratuitamente. Gratis. ¿A ti te gusta que te regalen las cosas gratis? A mí sí me gusta que me regalen las cosas gratis, ¿eh? Que no me cueste un duro. 1 euro. Yo soy de lo antiguo todavía, un duro. 1 euro. ¿Y qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios. Es Dios quien nos justifica. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de la redención? Porque a veces aparecen palabras palabras dentro de la palabra del Señor, dentro de la Escritura, que las decimos, las nombramos, pero no sabemos realmente lo que quiere decir. ¿Qué es redimir? ¿Qué significa esto de la redención? Es que alguien pague la deuda de otro porque el otro no lo puede pagar. Os pongo un simple ejemplo. Imaginaos que empezáramos a pedir préstamos al banco. Y ahora voy a pedir un préstamo para comprar un piso. Y ahora voy a pedir un préstamo para comprar un coche. Pero claro, ahora ya se me acumula el del piso y el del coche. Pero es que ahora no puedo pagar lo suficiente, la vida no me ha ido lo suficientemente bien, pero bueno, el banco me puede dar otro préstamo para compensar los otros 2 préstamos. Entonces ya no tengo 2, ya tengo 3. Y se van acumulando un préstamo y otro y otro y otro. Y llega un momento en que dice, yo no puedo pagar ya esta deuda. Pues delante de Dios es así. Llega alguien que te conoce y te dice, yo pago la deuda por ti. Eso es redimir. La deuda que nosotros tenemos, los hombres con Dios, la pagó Cristo. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Y sigue diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente en Cristo, no hay nadie más que pueda redimir al hombre, que pueda pagar la deuda del hombre, solamente Cristo. Y fijaos que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Quién lo puso? Lo puso Dios. ¿La salvación de quién viene? De parte de Dios. ¿Y quién es el que salva? El que salva es Dios. ¿Dónde están los méritos del hombre? En ningún lado. ¿Tiene el hombre mérito para salvarse y justificarse delante de Dios? No. Es Dios quien puso los medios para que el hombre sea salvo. ¿Cuánto me cuesta ese medio? A mí, nada. A Dios, todo. A Dios, todo. A mí, nada. Hay una palabra del Señor Jesús en la cruz cuando dice, consumado es. Es una palabra griega que es tetelestai. ¿Qué significa esto? Tetelestai significa todo lo que había que hacer ha sido hecho. Nada se puede añadir. ¿Quién hizo eso? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y el hombre? El hombre no está por ningún lado. Solamente es Cristo. Por eso la salvación es solamente por Cristo.
¿Quieres tener una relación con Dios? Acércate a Dios por medio de Cristo. Y cree que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por ti personalmente. Fijaos que dice, a quien Dios puso como propiciación, fue propicio para nosotros. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo y del publicano? Del fariseo y del publicano. ¿Qué dice el publicano allí, con la cabeza agachada? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Y quiero terminar con esto. Sé que es la hora, perdóname la tardanza. Por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué en su sangre? Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Cristo tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre para que tú tuvieses la oportunidad, para que yo tuviese la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. A Él sea la gloria, hermanos.